Hola a todos. Todo está bien, todo tranquilo. El primer tema que voy a tocar es el siguiente. Es una anécdota de YouTube. Yo hoy posteé en YouTube la carta que me envió el arcángel Gabriel y una persona, me imagino que chica, mujer, que se nombra como yo amor, dice que ella no comprende algo, que si yo soy el arcángel Rafael y tengo conexión directa con el cielo o la Federación Galáctica de la Luz, ¿por qué el arcángel Gabriel utiliza otra vía para hacerme llegar un mensaje? Alguien le contestó bastante bien y yo le dije, usted no sabe lo que es la telepatía y la energía que consume la comunicación telepática. Además no sabe todas las tareas que puede tener uno, etcétera, etcétera, más las distorsiones que puedan haber como para dar detalles. Y como le contestó la otra persona, así él lo puede publicar y nosotros nos enteramos. Es una buena respuesta. Yo veo que ella se titula Yo Amor, pero tiene dudas en su corazón. Entonces realmente no eres Yo Amor. Una cosa es lo que yo creo que soy y otra cosa es lo que yo actúo que soy. Y ese es el primer tema que quiero abordar hoy, porque nos pasa a todos, a mí, a ustedes, a todo el mundo. Y yo quiero que entiendan que no deben albergar ninguna energía en su corazón. Yo vi que salió el problema de las elecciones de los Estados Unidos y la gente empezó a coger ansias y a dudar. No duden. Yo creo que les he comentado, como padre de Jesús, que recuerdo haber leído o escuchado de que él iba en un bote o en un barco con los apóstoles y que se desató una tormenta y que en un momento todos tienen miedo de que se hunda la barca y que él le dice, hombres de poca fe, algo así. Pues yo le quiero decir a ustedes que estamos viviendo un nuevo formato y que estos seres regresivos y los secuaces saben dónde pulsar al ser humano, al ser humano para hacerlo dudar. Y ustedes no se pueden dar ese lujo de duda. ¿Por qué? Porque ustedes son mi tropa. Ustedes vienen siendo como un formato moderno de los apóstoles, si lo quieren ver así. Pero no pueden dudar. Por eso yo saqué memes, incluyendo uno de una señora que dice que quién ganó, si Biden o Trump, de una forma jocosa. Y hay gente en los comentarios que no se ríen. Y ya yo he dicho que tienen que mantener una energía de alta vibración. Por eso pongo los memes. Muchos han entrado y dicen, creo que hay uno que me reí mucho, porque dice, y esto, de eso es que se trata este grupo, parece que leyó los memes nada más, o no sé, o era un topo. Y como que estaba decepcionado, obviamente lo bloqueé, porque las reglas del grupo dicen, si usted no le resuelve el grupo, pues sálgase. Esto es tan sencillo como esto. Bien. Entonces, yo quiero que ustedes estén claros, hemos hecho un gran faro de luz. Nosotros estamos cargando con todo el peso de los dormidos, y mucho peso. Entonces yo necesito que ustedes vibren alto, que ustedes sean mi tropa, que yo haga la fuerza más grande alando, pero que ustedes alen entre todos, quizás logran alar más que yo. Y yo quiero que sean positivos. Por eso siempre lo he
incentivado a leer los reportes. ¿Por qué? Porque fíjense cómo opinó esa señora de YouTube, y eso es ignorancia. Entonces, en los reportes está la verdad revelada, como le llamamos al libro, o sea, el compendio de reportes. Y es un mandato del Padre Dios que me dice que revele la verdad. Y yo me imagino, porque yo soy el regente del Rayo Verde junto a Regina y Rafaelina, y que ambos somos encargados de la salud, tanto de la humanidad como del planeta Tierra. Yo soy regente de la verdad. Y ella es la regente del reino angélico. Entonces, tienen que entender que por eso me dan a mí la misión. Y por eso vengo yo a completar la misión de la redención, de la liberación de la humanidad. De los 3 arcángeles que menciona Gabriel en la carta, que de la información o del mensaje que me envía Dios a través de él y a través de Silvia, él habla de 3 arcángeles. Él habla de Miguel, Gabriel y Rafael, pero de los 3, el único que está encarnado aquí abajo soy yo. Ellos no están. Claro que ahora vamos a hacer una trinidad y vamos a completar la última tarea que nos está asignando el Padre. El Padre ya no está en el planeta, según la carta. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿a alguien se le ocurre ponerlo ahí en un comentario? ¿Qué quiere decir? Que ya todo está listo, que ya Él descansa y nos deja a nosotros terminar el trabajo de liberación o redención de la humanidad. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces ustedes tienen que estar claros que no podemos albergar duda, que no podemos albergar miedo. ¿Por qué? Porque eso baja las energías. Yo les dije que esto es una guerra vibracional. Y aunque hay un plan B, que la alianza intenta acorralar y quitarle todo el poder a los secuaces, porque ya los seres regresivos de la oscuridad no están en el planeta, nada más quedan los secuaces. Eso toma su tiempo y la alianza no la controla la federación, la asesora. Yo les voy a decir una anécdota. Para la federación y la alianza, después del 9/11, ponerse de acuerdo, pasaron creo que 5 o 6 años, para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué? Porque en 3D todo es separado y comienzan los intereses personales a ir por encima de los intereses generales. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que ponerse de acuerdo. Entonces ahora yo me quiero poner de acuerdo con ustedes. Yo necesito que ustedes no permitan que su corazón albergue duda, que eso llegue a su mente y a sus emociones, porque automáticamente las energías decrecen. Ustedes son mi tropa, ya yo les di las armas. ¿Cuáles son las armas? Los reportes. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene acceso al conocimiento, ya usted piensa diferente, porque conoce la verdad. Ya se acaba la manipulación. Y es así. El peor de los males es la ignorancia. Y yo le he revelado la verdad. Yo necesito que ustedes relean los reportes despacio, que lo estudien. Hay algo que yo aprendí cuando estudié en el colegio y en la universidad, que se llamaba extrapolación, que en el plano espiritual se llama intuición, porque tú recibes la verdad directo, pero recuerden que nos colocaron un sello entre la hélice 2 y 3 y todas las vibraciones tratando de evitar ese contacto entre nuestra personalidad con nuestra individualidad. Entonces, yo le he dado a ustedes
eventos de la historia. Y ya ustedes deben de saber del modo que opera, que operan los oscuros. Yo les dije que les quería hacer la anécdota de lo que yo conozco, que es mi país natal, República Dominicana. A mí me tocó, yo les dije que yo tuve una compañía de desarrollo de software por décadas, creo que 3, antes de que empezara mi misión, y tuve que dejarlo todo. Entonces, a mí me tocó asesorar, haciéndole favores a amigos, porque nunca le he cobrado a los políticos, de asesorar políticos, inclusive organizar partidos y hacer favores en otros partidos, etcétera, etcétera. Porque nunca he querido estar en la política, porque yo sé que no iba a durar ni más, iba a durar una cucaracha en un gallinero, como decía mamá en el refrán, que yo metido a la política. Pero aprendí muchas cosas, asesorando partidos políticos. Yo vi y extrapolé a la larga, porque hay informaciones que sí fueron vividas, pero hay otras que son determinadas por mí, que es donde quiero que ustedes lleguen. Siempre los oscuros han estado detrás de gobernar, o de arrodillar, o de manipular los gobiernos. Y sobre todo, hay una época que se la he mencionado ya, de la época de los 60, cuando sale el movimiento hippie, que venía la era de Acuario, que es ahí cuando JFK quería volver al patrón oro, iba a revelar lo de los extraterrestres, y fue asesinado. Y después el que quedó, el Lyndon B. Johnson, entonces inventó guerras. ¿Para qué? Para mandar a la juventud a que lo asesinen, a que se traumaticen, y aprovecharon para meter la droga, masificar, que ya existía entre la élite de Hollywood, que siempre ha existido, porque siempre ha estado ahí, y ellos usan cocaína cuando nosotros ni nos enteramos. Ok, entonces ellos, yo les voy a poner ejemplos de gobiernos dominicanos. Hay una época en el 1963, hay un golpe de Estado a un gobierno constitucional en la República Dominicana, que era iba a ser un buen gobierno. Empezó muy bien, pero no les convenía a los regresivos, y ellos le dieron un golpe de Estado. El pueblo se rebela y se subleva en el 1965, y se hace una guerra civil. Y increíblemente, no sé cuántos estaban dentro de lo que se llamaban los constitucionalistas. Ahí vinieron los americanos, invadieron, o sea, hubo una guerra entre las Fuerzas Armadas, el CEFA se llamaba, y también la parte aérea y la parte naval, que después se sumaron, contra los constitucionalistas, que era un grupo. Y ellos lo cercaron en un área de la ciudad nueva que se conoce, que tiene la ciudad colonial, y ellos se atrincheraron ahí. ¿Qué sucede? Los americanos de una vez inventaron excusas para venir a mediar, pero simplemente venían a apoyar las Fuerzas Armadas y acabar con ese foco constitucionalista, porque eso le decía a ellos que podía de ahí salir un gobierno que ellos no manipularon. Es así. Bueno, para no darle mucha larga a la historia, los constitucionalistas le dieron la batalla, le ganaron a las Fuerzas Armadas a pesar de todo su poder, y los mismos americanos intentaron coger el área y ellos los repelieron, al punto que tuvieron que llegar a una tregua, y después de la tregua se reunieron los constitucionalistas en un hotel en Santiago, y las Fuerzas Armadas fueron a aniquilar. Y todavía allá adentro, sin mucho armamento, lograron matar a algunos, pero lograron repeler. Pero ahí vino lo más importante. El gobierno americano, y lo hizo, y lo dije ya en otra charla, mandó a asesinar a todo nacionalista, juventud nacionalista de América Latina. Quizás en algunos países no, pero en Dominicana asesinaron miles
de jóvenes que querían el bien para su país. Ahí ellos manipulan las elecciones y colocan a un presidente que había sido, no sé si presidente, no recuerdo bien, pero había trabajado muy cerca del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y ese señor se encargó de ejecutar ese plan. Pero ese señor se oponía a la haitianización de República Dominicana, porque Dominicana y Haití comparten la misma isla. Y de hecho, la última liberación, la última independencia dominicana fue contra Haití. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos estaban muy claros que su problema era el oro y ellos sabían que tenían que no unir, sino mover a los haitianos para Dominicana y dejar ese terreno de Haití libre para ellos extraer oro. Bueno, el punto es que ese gobierno siguió religiéndose a través de fraude, pero en el 74 hubo alguien muy inteligente del área de informática que le dio una idea al partido opositor que no podía ganar nunca y lograron evitar que se reeligiera en 1978 y gana la oposición. Ahí cuando gana la oposición, inmediatamente, tenía un año ese gobierno nuevo, vino un huracán terrible, el huracán David. Para que ustedes tengan una idea, yo soy fuerte, y yo estaba en la esquina porque no dijeron que iba a pasar por Santo Domingo, y la brisa me levantaron del piso y me pegaron contra una pared en el aire. Por suerte había una pared. Y ese huracán devastó Dominicana. Y atrás le metieron una tormenta que se llamó Federico, que fue agua, porque ellos tenían los equipos HARP para arrodillar a ese nuevo gobierno. Y así es el modo que ellos operan. Dominicana se recuperó, el mismo partido ganó de nuevo, pero ellos impusieron en el 1986 de nuevo al candidato del 66 y del 66 al 78, pero era un literato ese señor y además era pro Trujillo y Trujillo nunca vio bien a los haitianos porque inclusive una vez los haitianos se colaban mucho para Dominicana a robarse el ganado y hacer de cuatreros. Entonces ahí, siendo su gobierno de ellos, como no quiso haitianizar República Dominicana, le generaron una crisis de azúcar, cuando Dominicana es un país productor de azúcar y de gasolina, que obviamente Dominicana no produce gasolina, para arrodillar al gobierno. Pero como él no aceptó, en el 1994 pasó algo muy interesante y es que votaron más gente de la que habían registrada en el padrón electoral. Y ahí quería yo llegar. Porque eso mismo está pasando en los Estados Unidos. Entonces ahí le quitan 2 años al que era presidente, que se reelegía, y ahí vienen un partido de oposición que había perdido a su líder, que era el mismo que le habían dado el golpe de Estado, y George Soros y los Clinton se reúnen con estos jóvenes que eran de poco bienestar económico social, habían sido muy reprimidos, y ahí ellos hacen el acuerdo con Soros y los Clinton, y ese partido estuvo gobernando por 20 años. En esos 20 años nunca pasó un huracán por República Dominicana. Hay 4 que no gobernaron, que se lo dieron a la oposición, pero fue en contubernio con ese partido para crear la base legal de desbaratar República Dominicana. O sea que todo el plan Soros, que se ha venido haciendo en América Latina, inclusive en Europa, y me imagino en el mundo entero, todo iba hacia los problemas que yo le he dicho, que es el oro. La historia de la humanidad es en función del oro.
Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Para que ustedes vean el modus operandi de los regresivos y secuaces. Entonces, tenemos que estar claros. Nadie ganaba unas elecciones legalmente. Ahora, si lograba colarse, entonces ellos los arrodillaban. Y yo le puedo dar muchos ejemplos de cómo arrodillaban a los gobiernos. Que le dije una vez, estaba este de Panamá, que no recuerdo el nombre ahora, que le tumbaron el helicóptero, lo mataron. De hecho, el mismo, el que fue presidente los 24 años, creo, le tumbaron el helicóptero una vez, porque ellos lo amedrentan para que se arrodille. Entonces, este gobierno que gobernó 20 años de los últimos 24 y que el gobierno supuesto opuesto también fue todo en plan Soros-Clinton. Entonces, estos gobiernos desbarataron legalmente República Dominicana, auspiciaron la corrupción, auspiciaron el desorden, auspiciaron la delincuencia. Porque querían desbaratar la sociedad dominicana, que es fuerte, para mover a los haitianos para acá, para la República Dominicana. Y entonces ahí ellos quedaban libres con el contrato de extraer el oro de Haití. Es muy importante y tienen que aprender a extrapolar. ¿Por qué? Porque las elecciones de los Estados Unidos, ¿qué ha pasado en las elecciones de los Estados Unidos? Les voy a hacer anécdotas, me voy a ir un poco atrás. En el 2016 hubo elección Donald Trump contra Hillary Clinton. Y ellos hicieron fraude y empiezan a tomar apuntes en 14 estados. Y la federación se lo desmontó en 12. Nada más para confirmar el triunfo de Donald Trump, que como ustedes saben había firmado con la Federación Galáctica de la Luz a través de Vladimir Putin. Entonces, ahora vienen las elecciones. Y vino una carta de Saint Germain que dijo que a Biden lo iban a apresar. Y no sucede, y de una vez comienzan, pero no está preso. Y comienzan las dudas. Señores, es una guerra de estrategias. Hay desinformación. Porque no puede la alianza revelar sus planes. Es una guerra de estrategias. Esto es Grandes Ligas. Esto es como el juego de ajedrez. Que tú entregas un peón para en 4 jugadas comerle un alfil al contrario. O entregas un alfil para en N jugadas comerle la dama. O la reina, como se conoce. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es dudar. Porque yo les dije a ustedes que Dios tomó el control del planeta alrededor del 30 de octubre de 2014, que es ahí cuando me dice a mí, Rafael, revela la verdad, sin filtros. No te preocupes. Al mismo tiempo, ahí comencé yo, claro, yo no utilizaba Facebook, tuve que hacer experiencia en las redes sociales, enfrenté miles de gente, topos y dormidos, y tuve toda una experiencia corriendo los años hasta que formé el grupo, que fue cuando me lo pidieron, que justamente el grupo cumple un año, el 11 de noviembre. Creo que pretendo hacer una conferencia ese día, como de celebración del año del grupo, si ustedes lo consideran. Entonces, es interesante que vean esto, porque ahora la federación y la alianza dejaron pasar el fraude. ¿Para qué? Para evidenciarlo. Ellos amarraron bien y dejaron que ellos, en el peor escenario, que no va a suceder, si ganaba Biden, no va a pasar nada.
Sáquense la duda de la cabeza. Esta es la operación más importante que se ha hecho en todo el universo. Así se lo estoy diciendo. Y a mí me envían para acá abajo para hacer o terminar el trabajo de liberación de la humanidad. Y más atrás baja Regina, Rafelina, y baja Crista para convertirnos en la Trinidad que trabajamos aquí abajo. Y ya está establecida la Trinidad que trabajamos desde arriba, que son Miguel, Gabriel y yo. Fíjense cómo por trinidades se va amarrando todo. Y esa es la parte espiritual, o sea, la parte de la federación. La parte de la alianza, ellos no han dejado de ejecutar sus operaciones. Pero no es fácil. ¿Por qué? Porque estos regresivos tenían control total del planeta. Y se los he dicho. Yo quiero con esto haberle dado un nuevo enfoque y que ustedes entiendan que el conocimiento es vital porque son las municiones de la guerra. Y las armas somos nosotros mismos. Necesitamos el conocimiento para disparar la sabiduría con amor. Y entonces ahí es que estamos hablando a los dormidos que no entienden. No hay forma. Entonces hablamos de la ley Gesara, ¿para qué? Para que en la medida que la teoría del centésimo mono expande este conocimiento, entonces ellos van escuchando y van ayudando al despertar. Porque lo ideal es que haya una masa crítica y que se desvanezca la matriz. Pero si no, entonces tenemos que ir subiendo y que la alianza siga haciendo su trabajo para llegar a feliz término de esta guerra. Yo creo que con esto le he dado una buena explicación. Dejen de albergar dudas. Yo veo gente preguntando. Yo tuve que cancelar los comentarios de una señora que preguntó como 5 veces de las elecciones americanas. Por eso yo saqué, cuando vi esa incertidumbre, esa ansiedad, yo saqué memes. Señores, nosotros estábamos, hasta hoy, me enteré, en las manos de Dios. Literalmente. Ahora Dios está cediendo a mí la parte de la responsabilidad del planeta, junto a yo, porque estoy encarnado, junto a Gabriel y a Miguel, que no están encarnados, y tenemos ahora la responsabilidad, de llevar a la humanidad a quinta dimensión. Pero yo los necesito a ustedes como mi tropa. Yo necesito que ustedes se pongan las pilas, como dicen. Se pongan las pilas. Y cuando ustedes se pongan las pilas y estudien más y divulguen más, pues el trabajo se minimiza porque somos más. Porque los dormidos son demasiado. Es un peso muerto demasiado grande. Pero estamos haciendo el trabajo, tenemos el faro de luz. Yo estoy muy satisfecho con ustedes, pero les pido un esfuerzo mayor. Eso es muy importante. Ahora hablemos de la ley Gesara. Porque en Estados Unidos eso se va a resolver a la buena o a la mala. Les voy a decir el peor escenario. Ellos, los secuaces, ¿qué hicieron? ¿Qué intentan ellos hacer? Lo mismo que ya han hecho. Y ustedes tienen que entender. En un momento recuerdo que un policía americano mató a un señor negro. Y empezó una ola de saqueos y de vandalismo y de delincuencia, etcétera, etcétera. Porque ellos lo que intentan, aparte de bajar las energías, es generar una explosión social. Y ellos en esto lo que querían era eso, con su media desinformativa masiva, generar ¿cómo se llamaría? La sensación de que Biden era el ganador y tratar de generar una explosión social. Pero Estados Unidos es un pueblo muy dócil. Ellos no van a hacer explosión social. Y si ellos sacan a sus grupos de sus fundaciones
que utilizan como para mover los inmigrantes, etcétera, etcétera, y hacer estos vandalismos que se hicieron cuando el policía, con armas, porque pueden tener armas, porque en Estados Unidos ellos sabían y venden las armas abiertamente, va a salir el ejército americano. ¿Y quién tiene control del ejército? Ya no es el control de ellos. Aparte de que el pueblo americano, aún ha sido manipulado, entiende que las cosas deben ser justas. Es un pueblo donde la justicia ha trabajado en un alto porcentaje. Y van a apoyar la realidad, que hubo fraude. Ahí ustedes vieron que ellos votaron más de lo que había en los padrones electorales de los registrados. Y ya, simple y sencillamente. Si hay una explosión, si ellos sacan paramilitares haciendo creer que son pueblos con ametralladoras, o van a tirar el ejército, van a hacer una ley marcial y se va a imponer toda la fuerza. O sea que no hay nada. De hecho, creo que el ejército americano está atrincherado desde hace un mes, porque todo está fríamente calculado, como decía el Chapulín. Entonces, es interesante que aprendan a no albergar dudas, y mucho menos miedo, ni temor, ni miedo, duda. Manténganse en alto, por eso los memes. Vamos a estudiar, vamos a mantenerlo en alto. Vamos, ayúdenme, que ahora, como soy el único encarnado, tengo la responsabilidad directa de que esto se termine en buen término junto a Gabriel y a Miguel. Perfecto. Yo creo que ahí tienen más o menos un buen detalle. Ahora hablemos de la ley Gesara. La ley Gesara ya todo está listo. Todo está en su puesto. ¿Qué ha sucedido? Lo de siempre. Yo lo he comentado en conferencias anteriores. El ser humano no tiene capacidad de operar el sistema cuántico. Y se necesita una interfase contra el sistema de deuda que existe. O sea, los bancos y las cuentas bancarias como la conocemos hoy. Y esa interfase, los secuaces dieron la pelea porque el sistema de intercomunicación bancaria, el famoso SWIFT, era una porquería de sistema, pero era así adrede, porque le permite a ellos abusar porque tienen el control del sistema. Y yo les dije una vez que en los años 2010 cortos intentaron meter otro sistema y ellos no lo permitieron, ni lo iban a permitir, pero ya desde el 2015, yo creo que fue Rusia que hizo el CIPS, que ustedes no lo han oído mencionar mucho, y ese sistema sustituye el SWIFT y es el que se encarga de enlazar el QFS con las cuentas bancarias como las conocemos hoy. Y ellos ahí han dado la play, más el pleito de la media masiva desinformativa, de que cada vez que estamos cerca, ellos traen meteoritos, que ya se lo he comentado. Entonces, ustedes tienen la información para extrapolar, para predecir, para entender, aparte de que tienen la afirmación de Dios. Yo le dije en un momento, nada malo le puede suceder al planeta. Y si él descarga la responsabilidad que había tomado en octubre del 2014, que relevó a Star, y lo pone de nuevo en la operación Tierra desde arriba, yo me quedo con la parte de enseñanza y amor desde aquí abajo, y Gabriel se convierte en el que complementa, trabajando en los dos lados y trayendo los mensajes, que siempre ha sido su designación. Ya tienen todo. Pero ¿qué pasa? No nos podemos seguir dejándonos manipular de los secuaces. Tienen que vibrar alto. Es tan sencillo como esto. No se pongan a dudar ellos. A mí mismo, en ocasiones yo leí noticias y decía, ¿qué pasó? Porque nos tienen gobernando y manipulando cientos de miles de años.
cientos de miles de años. Y ellos saben cuál punto punchar. Son profesionales y son buenos en eso. Y nosotros tenemos las debilidades creadas genéticamente para responder a esa manipulación. Pero ya todo ha ido cambiando, seguimos el proceso y tengo la tropa, que son ustedes, que somos más de 10.000, de los cuales hay más de 9.000 y largo activos. Porque yo chequeo las estadísticas. Vamos, guerreros de la luz, vamos. Déjense de ponerse excusas de 3D. Yo veo, por ejemplo, que ponemos horario porque trato de buscar el momento donde más puedan entrar, y eso yo lo veo bien. Pero hay muchos que están claros y dicen, a mí no me importa la hora, yo saco el tiempo porque esto es importante. Pero hay otros que dicen, no, yo no puedo, porque tengo muchas tareas 3D. No estamos haciendo estas conferencias en horario de trabajo por eso mismo. Oigan, póngase su prioridad. Esto es lo más importante que se ha vivido en el universo en toda su historia. Esto que estamos viviendo ahora, nosotros estamos haciendo historia universal de primera plana. Y nos dicen, ay, yo no puedo, ay, no sé qué, no sé cuánto. Saque, priorice, lea los reportes, estudie, vibre alto. Claro, no me estoy quejando. El video queda grabado y lo pueden ver offline o diferido, como le llaman. Y yo lo veo bien. Y se va a subir a YouTube inmediatamente. Y yo me imagino que lo podrán ver. Hay gente de YouTube que no han podido accesar al grupo de Facebook por esas razones. Y por eso se sube también para que esté más a mano. Como esto no se lleva a reporte y no se transcribe, pues obviamente lo mejor es ponerlo en YouTube. Que de hecho, la gente no mira las conferencias muy largas. La gente lo más que aguanta es 20, 30, la mayoría 20, 30 minutos. Y hemos hecho conferencias de más de 1 hora. Y yo veo las estadísticas. Pero yo necesito que ustedes ya se pongan el uniforme militar de guerreros de luz. Vamos a alumbrar. Ya ellos son los regresivos y los dormidos son velitas. Nosotros somos foco de altísima potencia. Pero necesitamos unirnos, que ya estamos, y vibrar alto para que esa luz despeje toda la tiniebla. Y cuando despeje toda la tiniebla, va a ser más fácil para la alianza y hacemos un trabajo de conjunto que nos lleva al inicio de la transición hacia la ascensión humana. Yo creo que tienen todo. Yo no sé si alguien pudiera opinar, voy a leer si se está entendiendo todo bien, si el mensaje llegó claro. A mí me interesa que llegue claro. Y si hay que hacer N conferencias más explicando esto, la voy a hacer. Yo les he dicho a ustedes que los amo, a ustedes incondicionalmente, y a los dormidos también, a la humanidad. Y al planeta, Gaia y yo, cuando hemos hablado, y ella me comprende. Ella me comprende. Yo le he dicho, oh, yo no he podido estar hablando contigo, y ella me comprende. Ella me dice, yo te entiendo, yo te comprendo. Y Gaia quiere liberarse también. Quiere volver a su estado de salud prístino como nosotros. Queremos ser jóvenes y saludables todos. Y queremos reinsertarnos en quinta dimensión. Y ya llegó la hora de hacerlo. Pero necesito que ustedes difundan Gesara, que estudien los reportes y que vibren alto. Vamos, mi tropa. Vamos. A paso de vencedores. Vamos. Llegó la hora. Vamos a ponerlo las pilas, como dicen. Y vamos a vibrar alto. Es una guerra vibracional. Entonces yo creo que espero que el mensaje le haya llegado. Vamos a ver. Voy a leer algo a ver si alguien me dice si el mensaje llegó, si está todo claro. Y sí, vamos a ver si creo que es miércoles, cae 11.
hacemos una conferencia para celebrar el año, el primer año del grupo. Yo espero que ya para esa fecha se haya definido el asunto de Estados Unidos y ya se tenga una confirmación de la ley GESAR. Del inicio, ¿verdad? Perdón. Vamos a difundir, vamos a hacer todo con amor, vamos a darle prioridad a esto. Esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. Así que empiecen a hacer sus mensajes de despedida. Yo creo que no me quedó ningún tema por tocar. Mayormente lo que quería era que entendieran, hacer la anécdota de República Dominicana, porque yo lo vivía ya muy claro, muy, muy, muy claro todo esto. Ustedes no se imaginan el poder que tenían estos señores sobre los gobiernos, sobre los militares, sobre la banca y después todo lo demás. En Dominicana hay un refrán que dice: estoy para ti. Ellos estaban para nosotros, para hacernos la vida de cuadrito, hacer la vida imposible y llegar a perpetuar la esclavitud de la humanidad. Pero no lo iban a lograr, y eso lo sabemos que no lo iban a lograr, pero han logrado retrasarlo. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el trabajo nosotros, y me incluyo yo. Entonces vamos a vibrar alto, vamos a hacer el trabajo. ¿Estamos claros? Visita laverdadrevelada.net.